José Ángel Mantequilla Nápoles, nacido en Cuba, pero nacionalizado y más mexicano que el mole poblano, fue el más grande campeón welter de todos los tiempos. Mantequilla era invencible, nadie lo podía derrotar, con un total de 15 defensas de su título en una época donde había muy pocas o nulas oportunidades para aspirar a una corona mundial. Mantequilla no solo era el campeón, sino que se mantuvo invicto durante 5 años como rey supremo del peso welter durante la década de los 70s. El boxeador Mike Tyson una vez visitó la Ciudad de México en 1988 y don José Sulaimán, en paz descanse, mexicano, quien fue por muchos años el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, le ofreció una cena para agasajar a su amigo Tyson. Y esa noche, Mike Tyson le pidió como gran favor a don José Sulaimán que si por favor podía conocer a su ídolo de la niñez, a José Ángel Mantequilla. Cuenta que no se le separó todo el tiempo. Mantequilla le dio varios tips e incluso fue don José Sulaimán el mismo intérprete entre ambos. Es más, a Mantequilla Nápoles lo queríamos tanto en México que hasta una película con el Santo sacó llamada Santo y Mantequilla Nápoles en la venganza de la Llorona. Bienvenidos amigos y amigas de Richie Vlog, gracias a Dios que nos da la oportunidad de hacer un episodio más. El día de hoy viajaremos al pasado para recordar al gran boxeador cubano, pero de corazón azteca, que vino literalmente a México a ganarse el corazón de la raza a golpes, sudor y sangre. Y si eres fanático del boxeo, yo te invito a que te quedes hasta el final de este video, puesto que te vamos a contar datos que muy poquita gente conoce sobre Mantequilla Nápoles. Pero antes de pasar a la acción, quiero mandar un enorme saludo a mi sobrinito Moisés, quien es un niño muy inteligente y ya va a pasar a la primaria. Te deseo mucho éxito, mi champ. Un saludo a mi hermano Miguel y a su esposa. Saludos, mi champ. Ellos para mí son las mejores personas del universo. Y por supuesto, un saludo muy especial a mis amigos, al gran Mike Puga. Un saludo a mi amigo Miguel Ángel. Sigue así de estudioso, champ. Y por supuesto, un saludo también para su hermanita Dani Puga, quien también es una campeona en el estudio. Gracias por hacernos el privilegio de vernos en sus hogares. Y por favor, sigan siendo excelentes estudiantes, obedezcan a sus papis y hagan ejercicio. Los felicitamos mucho, Moisito, Mike y Dani Puga, los pequeños gigantes de nuestro bello México. Por supuesto, un saludo a mi mamá hermosa que no se pierde ninguno de nuestros programas y que ya sacó su membresía de Richie Vlog, así como mi amigo Carlos, quien ya también es miembro de Richie Vlog. ¿Y tú ya tienes tu membresía de Richie Vlog? No. Y luego adquiérela y disfruta de beneficios exclusivos por solo 50 pesitos. Y ahora sí, damas y caballeros, sujétense de donde puedan porque a continuación estamos a punto de ver historias del mejor box del planeta. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¡Vamos a la acción! ¡Cuba, que viva Cuba! ¡Cuba para siempre! José Ángel Nápoles Colombat nació en la bella isla de Cuba, en la ciudad de Santiago de Cuba, el 13 de abril de 1940. Apenas 4 décadas antes, el 20 de mayo de 1902, nacía la República de Cuba, como fruto de varias guerras de independencia, con las cuales el pueblo cubano se independizaba del Imperio Español. Desafortunadamente, el gobierno norteamericano expansionista siempre tuvo gran interés en controlar la isla, por lo que a pesar de que los cubanos ya iban ganando por sí solos, supo ingeniárselas para entrar en la contienda, en lo que se conoce como la Guerra Hispano-Estadounidense para ocupar e intervenir Cuba, con el pretexto de expulsar a los españoles. De cualquier manera, Cuba ya estaba dando sus primeros pasos a la libertad. La lucha era por mejorar los derechos sociales en una nueva Cuba libre, pero ¿por qué la desigualdad seguía y por qué los ricos eran tan pocos y tenían fortunas tan enormes cuando el resto de la gente aún sufría? En este terreno inestable y en el caos surgieron los dictadores, apoyados siempre tras bambalinas por Estados Unidos, como lo fue el caso del dictador, el militar Fulgencio Batista, quien llegó al poder tras un golpe de estado. La corrupción había infectado severamente al gobierno encabezado por Batista, quien se enriquecía explotando a Cuba y realizando negocios con la mafia estadounidense, quienes controlaban los negocios de drogas y juego.
Batista sería derrotado por el movimiento revolucionario, encabezado por Fidel Castro, quien tenía la simpatía del pueblo y quienes estaban cansados de los abusos. Todo esto pasaba en los 50s y es bastante importante porque al llegar Fidel Castro al poder, el gobierno de Castro comienza a implantar reformas agrarias, expropiaciones, nacionalización y confiscación en un intento por disminuir el poder norteamericano y de la mafia dentro de Cuba. La respuesta de Estados Unidos fueron una serie de bloqueos económicos terribles y en medio de todo esto vivía un joven Mantequilla Nápoles que desde muy joven empezó su carrera en el box, entrenando bajo la tutela del campeón cubano Kid Bururu, Juan Bautista Sierra, quien lo inició en el boxeo amateur, debutando en su primer pelea a los 15 años en La Habana y logrando más de 110 peleas como amateur. José Ángel había recibido su apodo de Mantequilla por su forma de esquivar los golpes y su estilo de boxeo tan fino que le había enseñado Kid Bururu, quien peleaba estilo Cassius Clay. Pero con la llegada del gobierno revolucionario en 1959, desafortunadamente ya no podría vivir de su profesión, ya que las reformas de Fidel también impactaban al deporte, ya que se prohibía el deporte rentado, es decir, eventos deportivos donde se les pagara a los atletas. Se eliminaba con esto la imagen del deportista como mercancía, lo cual probablemente era para atacar a las apuestas y a la mafia, pero también significaba que José Ángel y muchos otros deportistas no podían ganar dinero con lo único que sabían hacer de manera excelsa. Sin embargo, hay que decir que Fidel también creó muchos centros de deporte especializados y que esto a final de cuentas impulsó el deporte y el boxeo amateur en Cuba e hizo que los deportistas se hicieran expertos al grado que se llevarían por muchos años un sinnúmero de medallas de oro en las Olimpiadas. Sin embargo, Olimpiadas hay pocas y medallas hay pocas, por lo que muchos deportistas tuvieron que emigrar por necesidad de la bella Cuba en busca de poder ganarse el sustento. José Ángel solo sabía leer y escribir. En su niñez tuvo que dedicarse a varios oficios como bolear zapatos, por lo que Kid Bururu le recomendó dedicarse al boxeo de forma profesional para ganar dinero. Lo presentó con Kid Rapidez, con Don Alfredo Cruz, quien había sido discípulo de Kid Chocolate y quien lo llevaría a La Habana para que tuviera su primer pelea profesional. A los 17 años, Kid Rapidez era una persona de naturaleza extremadamente tranquila, sereno, y de ahí el origen de su contradictorio apodo. El padre de José Ángel falleció cuando él tenía apenas 6 años, era maestro de escuela. Doña Lugarda Colombaut, la mamá de José Ángel, tuvo que mantener a la familia lavando ropa ajena para sostenerlo a él y a sus 5 hermanos. La mamá de José Ángel Nápoles le encargó a Rapidez que lo cuidara y que lo guiara con afecto y cariño, porque los dos eran cubanos. Mantequilla necesitaba hacer dinero y pronto. Era una situación muy difícil. Kid Rapidez llevó a Mantequilla a la Academia Nacional de Boxeo en La Habana, de la cual era el director Kid Chocolate, y es ahí donde Mantequilla terminó de madurar su estilo tan fino. Mantequilla logró una marca de 25 peleas profesionales con solo una derrota antes de emigrar a México. Y decide venir a México ya que había visto que varios de sus amigos, a raíz de la Revolución Cubana, ya estaban allá, ya estaban en México. Entre ellos ya estaban Kid Rapidez, el promotor de boxeo Cuco Conde y otros boxeadores cubanos como Ultiminio Ramos. Mantequilla Nápoles llega a México en 1961 y tiene su primer combate en tierra azteca frente a Enrique Camarena el 21 de julio de 1962 en la Arena Coliseo. Mantequilla fulminó a su rival en tan solo 2 rounds. La gente se le entregó desde el principio y Mantequilla le supo corresponder. Sin embargo, la oportunidad para enfrentarse por un título mundial tardó en llegar, ya que todos los campeones le daban la vuelta y le ponían 1000 pretextos para no enfrentarlo. Tuvieron que pasar casi 60 combates para que José Ángel Mantequilla, de 29 años de edad, pudiera conquistar el campeonato mundial de peso welter, tanto de la CMB como de la AMB, frente al ese entonces campeón norteamericano, el tejano Curtis Cokes, el 18 de abril de 1969, en el Forum de Inglewood, California, ante más de 17,000 espectadores.
Curtis Coax, de 32 años, nacida en Texas, de pantaloncillo oscuro, 66 kilogramos, con 55 victorias de 67 peleas, 27 knockouts, Coax ya tenía una bolsa garantizada de $80,000 por esta pelea. Era su sexta defensa y le daba a Nápoles la oportunidad de su vida. José Ángel tenía ya 29 años, de pantaloncillo blanco, de 64,900 kilogramos, con 52 victorias de 56 peleas, 37 por knockout. A pesar de su larga carrera y espera, era la primera vez que le daban la oportunidad a Mantequilla, y fue una pelea bastante difícil entre estos dos maestros del ring, pero al final, el estilo violento y la técnica perfecta de Mantequilla derrotarían el estilo defensivo de Coax, quien durante toda la pelea siempre se fue hacia atrás buscando atrapar a Mantequilla, tal vez con un golpe de suerte que nunca llegó. Los golpes de Coax eran bastante duros, pero Nápoles llegó sin miedo y sin respeto ante el campeón, ya que Mantequilla era un gladiador cubano que había puesto en prueba su estilo ante los mejores gladiadores azteca de la época en la Ciudad de México. Esta pelea tuvo que ser detenida por la esquina de Coax en el 13º round para salvarle la vida al pugilista, quien quedó con el rostro tumefacto. Mantequilla Nápoles literalmente rompió en llanto arriba del ring, ya que todas sus oraciones habían sido escuchadas esa noche. Ese campeonato se lo había prometido al pueblo de México y le dedicó la noche al presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, quien ese día estaba enfermo y no pudo asistir personalmente. El presidente quedó tan maravillado con esta pelea que le hizo una llamada telefónica desde México diciéndole: Mantequilla, estoy muy orgulloso de ti. ¿Qué quieres que te regale? ¿Un coche? Te puedo regalar un carro, dinero, te puedo regalar un reloj de oro. A lo que Mantequilla respondió: nada de eso, señor presidente, yo solo quiero ser mexicano. Y 48 horas después, José Ángel Nápoles ya era un hermano mexicano, obtuvo su nacionalidad. Después de arrebatarle la corona mundial a Curtis Coax en 1969, Mantequilla Nápoles hizo 3 defensas. Tuvo una revancha contra Curtis Coax, pero lo volvió a apalear y luego le dio su merecido al asesino Emil Griffith, quien era un boxeador que no se tentaba el corazón. La tercera defensa fue contra Ernie López, quien es hermano de otro gran boxeador, Dani Coloradito López, quien tuvo míticas batallas contra Salvador Sánchez. Estas 3 peleas fueron muy complicadas, hasta que llegó una cuarta contra Billy Bacchus, en donde perdió su título de una manera controversial, ya que tuvo un corte Mantequilla Nápoles. Esto hizo que se detuviera la pelea en favor de Bacchus, y a pesar de haber perdido el título un año después, Mantequilla lo recupera en 1971 en una revancha contra Billy Bacchus, y de ahí se mantiene invicto durante 5 años, desde 1971 a 1976, en este segundo reinado. Mantequilla llegó a la cima del mundo, pero desafortunadamente los vicios como el alcohol y las apuestas fueron llevándose poco a poco la gran fortuna del campeón. Además que, al igual que muchos campeones del boxeo, Mantequilla Nápoles sufrió con el tiempo de demencia pugilística y de varias enfermedades, salvándose de morir en la pobreza y en el olvido, gracias a Dios, a sus amistades del Consejo Mundial de Boxeo, como su compadre Don José Sulaimán, y a su familia, que le dio los cuidados adecuados. Cuenta José Sulaimán que una vez Mantequilla perdió $30,000 en las carreras en el hipódromo. Cuando Sulaimán enojado le quiso reprender y le preguntó por qué lo había hecho, Nápoles le respondió: mire, yo en Cuba fui bolerito, ahora soy un rey, tengo dinero, voy a vivir como rey, aunque al final vuelva a ser bolerito. Mantequilla vivió los últimos años de su vida en Ciudad Juárez, en donde falleció a los 79 años el 16 de agosto del 2019. José Ángel Mantequilla Nápoles fue campeón welter en la época en que había solo un campeón por división y sostuvo su reinado contra enormes rivales durante largos años. En paz descanse el cubano de corazón mexicano.
Mantequilla Nápoles. Por ahora hemos llegado al final de este episodio. Te agradecemos muchísimo que te hayas quedado con nosotros hasta el final. Para hacer este video nos hemos basado de varios artículos, pero además de la excelente entrevista y artículo escrito por el economista y cronista de box Román Vidal Tamayo para la revista Casa del Tiempo. El artículo se llama Pepito, impulsor del boxeo en México, la vida de 3 campeones, y está disponible en internet, solo hay que buscarlo en Google. Además de basarnos del libro Historias y leyendas del boxeo mexicano, escrito por Armando Centeno, de la página BoxRec y de la página Wikipedia. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de nuestro video, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.